Él la despreció por ser gorda, pero esa noche, en medio de un restaurante de lujo, fue quien se tragó su propio orgullo. Diego López creía que había triunfado en la vida. Estaba al lado de una novia delgada, atractiva, y listo para presumir su nueva mejora después del divorcio. Todo parecía perfecto, hasta que Pasado decidió aparecer justo frente a él. Sentada del otro lado del salón, su exesposa, la misma mujer que lo humilló por su cuerpo, estaba ahí, radiante, segura de sí misma, con un brillo que él nunca había visto antes. Y, frente a todos, un multimillonario se arrodilló a sus pies, sosteniendo un anillo que hizo que el restaurante entero guardara silencio. En ese instante, Diego se dio cuenta. El trofeo que tanto buscaba no era la mujer a su lado, era el valor que él mismo había perdido. Diego López se puso la loción importada con la misma precisión de quien se prepara para una guerra invisible. Ajustó el traje, revisó el reloj y sonrió al espejo, satisfecho con la imagen que veía, el retrato perfecto del éxito. Esa noche no era solo una cena, era un símbolo. Para él, cada detalle importaba. El carro deportivo estacionado frente al restaurante, el brillo discreto de los zapatos, la mirada de Valeria, su nueva novia, reflejando seguridad y belleza. Ella era el tipo de mujer que atraía miradas, delgada, elegante, con la confianza de quien sabe el efecto que causa. A Diego le encantaba eso. Al entrar al restaurante, se sintió en el centro del universo. El ambiente era digno de una película. Mesas decoradas con velas, copas de cristal brillando bajo la luz amarillenta, meseros deslizándose como sombras entre risas contenidas y susurros de gente importante. Era el escenario ideal para presumir su nueva vida. No quería solo cenar, quería ser visto. Quería demostrar que estaba mejor, más próspero, más deseado. Era como si el lujo alrededor fuera una extensión de su ego, un espejo donde podía ver reflejada la imagen que siempre quiso mostrar al mundo. El problema es que, mientras más intentaba convencer a los demás de que era feliz, más lejos quedaba de su propia verdad. Mientras Valeria hablaba animadamente sobre viajes internacionales, ropa de marca e influencers que conocía, Diego asentía con una sonrisa automática. En la superficie, parecía el hombre perfecto, atento, encantador, seguro. Pero por dentro, había un ruido constante, una voz que susurraba lo vacío que sonaba todo aquello. Era extraño. Tenía al lado una mujer que cumplía con todos los estándares que la sociedad aplaude, y aún así, sentía que algo esencial se le escapaba. Cada risa de Valeria parecía ensayada, cada gesto calculado. Era una compañía agradable, pero sin profundidad. Y aunque fingía no darse cuenta, en el fondo sabía que no era amor, era actuación. Un teatro bien montado para convencer al público de que su vida estaba mejorando. No quería extrañar a su exesposa, pero el recuerdo de ella insistía en atravesar sus pensamientos, como una sombra que se niega a irse. Mariana, con sus curvas, su voz tranquila, su mirada siempre comprensiva, representaba todo lo que él no supo valorar. Diego la había despreciado, creyendo que el amor tenía que venir empacado en un cuerpo delgado y en gestos de revista. Y ahora, sentado frente a Valeria, se daba cuenta, sin admitirlo, que la belleza que presumía era frágil, pasajera, y completamente incapaz de llenar el silencio dentro de él. El mesero se acercó y llenó nuevamente las copas, y Diego levantó la suya con la elegancia de quien domina la escena. Brindó con Valeria y sonrió a las personas en las mesas alrededor, disfrutando la sensación de ser admirado. Le gustaba creer que todos lo veían como un hombre exitoso, aquel que salió adelante después de un divorcio. Pero la verdad es que, bajo el brillo de las luces y el sonido del piano, había una soledad discreta, el tipo que no se muestra en las redes sociales, pero carcome por dentro. Con cada trago de vino, Diego sentía su mente viajar a lugares que juró olvidar. Recordaba las noches sencillas con Mariana, las cenas improvisadas, las risas sinceras. Recordaba también las discusiones, las críticas crueles, las palabras sin pensar que usó para herirla. En ese tiempo, creía que el amor se medía en apariencia y no en presencia. Ahora, sin darse cuenta, revivía todo lo que intentó borrar. Mientras fingía escuchar a Valeria, notó su reflejo en la copa y sintió una incomodidad profunda, como si mirara a un desconocido. Era el mismo rostro, pero la mirada estaba diferente, vacía, distante, confundida. Y sin saberlo, el destino se acercaba en silencio, listo para mostrarle que la vida siempre encuentra una manera de hacernos enfrentar aquello de lo que huimos por tanto tiempo.
El tintineo de los cubiertos y el murmullo de los clientes formaban un telón de fondo perfecto para la noche que Diego creía dominar, hasta que un simple movimiento a lo lejos congeló su sonrisa. Se volteó distraídamente, buscando al mesero, pero la mirada se detuvo en una mesa cerca de la ventana. Por un instante, el tiempo pareció desacelerar. Ahí estaba ella, Mariana, la mujer que había dejado atrás, aquella que un día consideró un error de camino. Pero no estaba sola. Frente a ella, un hombre de cabello canoso conversaba con elegancia, gesticulando con calma, y el brillo en los ojos de Mariana era algo que Diego nunca había visto antes. La luz suave de las velas bailaba sobre el rostro de ella, resaltando una serenidad que lo desconcertó. Su mente se negaba a aceptar lo que veía. Mariana, la mujer que despreció por ser obesa, parecía ahora diferente. Había en ella una seguridad, una ligereza, una especie de brillo silencioso que no venía del cuerpo, sino del alma. Y fue ahí, en medio de copas y miradas, que Diego sintió el primer golpe, el del arrepentimiento que todavía no sabía nombrar. Intentó disimular, enderezó la postura y volvió la mirada a Valeria, que hablaba sobre un desfile de moda en Milán, completamente ajena al cambio en su expresión. Pero Diego ya no la escuchaba. Su atención estaba pegada a esa mesa, donde cada gesto de Mariana parecía lo opuesto de la imagen que guardaba en la memoria. Ya no se encogía, no escondía el cuerpo con vergüenza, no parecía fuera de lugar. Estaba ahí, ocupando espacio, con dignidad, con gracia, como quien finalmente entendió su propio valor. El hombre frente a ella hablaba y sonreía, y Mariana respondía con naturalidad, como si estuviera donde siempre mereció estar. Diego, por su parte, sintió el pecho apretarse. La sensación era extraña, mezcla de celos, sorpresa y algo aún peor, la vergüenza. Se dio cuenta de que, mientras se pasó los últimos años intentando demostrar superioridad, ella había seguido adelante. Y no solo seguido, había florecido. Era como ver una de esas historias reales que uno cree improbables. La mujer que fue humillada, rechazada, desacreditada, renaciendo justo frente a los ojos de quien la menospreció. El mesero lo llamó 2 veces antes de que se diera cuenta. Diego parpadeó, volviendo al presente, y fingió una sonrisa para disimular el torbellino que se formaba dentro de él. El vino parecía amargo ahora, y la risa de Valeria, forzada, desde donde estaba, podía ver el gesto delicado de Mariana tocando el brazo del hombre canoso, y algo en ese toque, simple, pero lleno de afecto, lo golpeó de lleno. Por un segundo, pensó en levantarse, ir hasta allá, decir algo, lo que fuera, pero no pudo. Se quedó paralizado, como si fuera un espectador de su propia vida. La imagen lo perseguía, Mariana sonriendo, segura, vibrante. El contraste era doloroso. Valeria podía ser todo lo que consideraba ideal, pero Mariana era todo lo que había perdido sin darse cuenta. El corazón de Diego latía desacompasado, no por amor, sino por el impacto de enfrentar su propio error. Era la primera grieta en la armadura que usaba desde hacía años. Y, sin saberlo, estaba a punto de presenciar una escena que cambiaría todo lo que creía sobre valor, poder y amor. Diego se quedó inmóvil por algunos segundos, observando a Mariana con la intensidad de quien intenta descifrar un sueño. No era posible que fuera la misma mujer. Su postura, la forma en que sonreía, la mirada firme y ligera al mismo tiempo, nada se parecía a la Mariana que él conoció. Aquella mujer que antes hablaba bajito, que escondía los brazos con vergüenza, que bajaba la mirada siempre que la criticaba, parecía haber desaparecido por completo. En su lugar, estaba alguien que irradiaba una autoconfianza serena, un tipo de fuerza que no gritaba, pero se imponía por el simple hecho de existir. Diego intentaba entender qué estaba pasando dentro de él. ¿Era curiosidad? ¿Era coraje? ¿Era nostalgia? No lo sabía. Todo lo que lograba sentir era un nudo apretando el pecho, una incomodidad casi física, como si cada carcajada de ella lo golpeara directamente. Intentaba convencerse de que no era nada, que no la extrañaba, que aquello era solo sorpresa. Pero mientras más observaba, más se daba cuenta de cuánto su orgullo se estaba derritiendo, y eso lo ponía en pánico. Valeria, a su lado, seguía hablando de trivialidades, el vino, la música, el mesero guapo, sin notar la mirada perdida de Diego. Él fingía atención, pero por dentro peleaba una guerra entre el pasado y el presente. ¿Cómo alguien a quien tanto despreció podía ahora irradiar tanta plenitud? Recordaba las veces que se burló de su cuerpo,
Las veces que disimulaba vergüenza al caminar a su lado en las calles, las bromas crueles que hacía para sentirse superior. Mariana aguantaba en silencio, intentando ser suficiente para un hombre que nunca la vio de verdad. Y ahora, irónicamente, era él quien se encogía en la silla, intentando esconder la incomodidad. Los celos lo carcomían, pero el orgullo le impedía admitirlo. No podía aceptar que una mujer obesa, sí, esa misma mujer que usó como símbolo de su fracaso, hubiera encontrado un camino de felicidad sin necesidad de cambiar el cuerpo para eso. Era insoportable darse cuenta de que ella se había convertido en la versión más libre de sí misma después de dejarlo atrás. La mirada de Diego se pegaba a cada detalle. La risa de ella, el toque de ligereza con el hombre canoso, el brillo genuino en los ojos. Y, poco a poco, fue sintiendo algo que hacía mucho no sentía, una especie de vacío que mezclaba arrepentimiento con nostalgia. Intentaba racionalizar, decirse a sí mismo que Mariana solo estaba fingiendo, que todo aquello era teatro. Al fin y al cabo, él la conocía mejor que nadie, ¿no? Eso era lo que se decía, como si repetir esa mentira lo ayudara a respirar. Pero la verdad es que ya no la conocía. La mujer frente a él no era la misma que dejó llorando en una sala vacía, pidiéndole que se quedara. Esa mujer había renacido. Y lo más doloroso era saber que él nunca sería parte de esa nueva versión. Diego sintió el cuerpo caliente, el rostro enrojecer, y desvió la mirada, pero era demasiado tarde. Valeria notó la incomodidad, preguntó si todo estaba bien, y él solo respondió con un sí tembloroso. En el fondo, sabía que no lo estaba. Lo que veía en esa mesa no era solo su exesposa con otro hombre, era la prueba viva de que, cuando alguien aprende a amarse, nada puede detenerlo, ni siquiera quien un día intentó hacerlo sentir pequeño. El mesero se alejó lentamente, y el sonido de los cubiertos cesó por algunos instantes, como si el restaurante entero hubiera contenido la respiración. Diego todavía intentaba disimular la mirada curiosa, pero ya no había control alguno. Estaba completamente entregado a esa escena. El hombre de cabello canoso se levantó, acomodó el saco oscuro y, con una tranquilidad impresionante, dio la vuelta a la mesa hasta quedar frente a Mariana. Ella, sorprendida, llevó la mano a la boca, y el corazón de Diego se aceleró. Era un gesto que conocía bien. El asombro mezclado con la emoción sincera, el tipo de reacción que no se finge. El salón entero comenzó a guardar silencio poco a poco, y hasta la orquesta, intuitivamente, bajó el volumen. Y entonces, frente a decenas de ojos atentos, el hombre se arrodilló. Ese gesto simple, casi cinematográfico, desgarró algo dentro de Diego. Parpadeó varias veces, intentando entender si aquello era real o una alucinación provocada por el vino. Pero no, era real. El hombre sacó del bolsillo una cajita terciopelada, la abrió despacio y reveló un anillo de diamante que reflejó la luz de las velas como si hubiera capturado el propio fuego. Por un instante, nadie respiró. El restaurante entero quedó en silencio absoluto, y el mundo de Diego se derrumbó en cámara lenta. El hombre, con voz firme y segura, comenzó a hablar, y el sonido de las palabras resonó por todo el salón. Mariana, cambiaste mi vida. Me enseñaste que el amor no es apariencia, es alma. Es lo que queda cuando el tiempo borra lo superficial. Esas frases, simples y directas, sonaron como una sentencia para Diego. Sintió el rostro calentarse, las manos sudar, y una sensación sofocante lo invadió de golpe. La mujer que rechazó por no encajar en los estándares ahora era amada, admirada y respetada por un hombre que todo el mundo conocía. La ficha cayó con peso. Ese hombre era Alejandro Torres, el multimillonario más influyente del sector tecnológico, un nombre presente en las portadas de revistas, el tipo de persona con quien Diego jamás soñaría compartir espacio. El contraste era cruel. Mientras él intentaba demostrar éxito a través de apariencias, Mariana ahora lo vivía con esencia. Y lo más humillante era darse cuenta de que el amor de ella estaba siendo celebrado en público, con una intensidad que el amor de ellos nunca tuvo. El sonido de los aplausos llenó el salón como una ola. Algunas mujeres lloraban discretamente, otras registraban el momento con los celulares, encantadas con el gesto. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, asintió en silencio, y Alejandro colocó el anillo en su dedo. Se abrazaron, y en ese abrazo había algo que ni todo el lujo del mundo podría comprar: reciprocidad. Diego permaneció inmóvil, con la mirada perdida. Todo alrededor parecía distante, borroso, como si el tiempo se hubiera detenido solo para hacerlo enfrentar las consecuencias de su propio ego.
Valeria intentó sonreír, haciendo un comentario banal para romper el clima, pero él apenas escuchó. Por dentro, un torbellino de sentimientos lo consumía: envidia, vergüenza, arrepentimiento, un dolor que no sabía explicar. La ironía era brutal. La mujer que un día llamó lastre ahora cargaba en los hombros el brillo de quien venció, y él, rodeado de lujo, se sentía el hombre más pequeño del salón. Cuando Mariana y Alejandro se besaron, Diego desvió la mirada, incapaz de soportarlo. Pero ya era tarde. La imagen estaba grabada en su mente, y nada borraría el sabor amargo de darse cuenta de que el amor verdadero no se mide por el cuerpo, ni por el estatus, sino por la valentía de ver al otro cuando nadie más lo hace. Diego López permaneció inmóvil por varios segundos, observando a Mariana y Alejandro con una mezcla de incredulidad y dolor silencioso. El mesero se detuvo a pocos metros, esperando su pedido, pero él no estaba ahí. Su mente estaba aprisionada en la escena frente a sus ojos. Cada gesto de Alejandro, cada palabra dicha con seguridad, cada sonrisa cómplice de Mariana penetraba en su conciencia como una navaja invisible. Intentaba convencerse de que aquello no lo afectaba, de que estaba seguro al lado de Valeria, su novia perfecta según los estándares que siempre juzgó esenciales, pero la verdad era brutal. Nada de lo que poseía importaba en ese instante. El peso de pasado, el orgullo herido, la vanidad expuesta, todo se mezclaba en una sensación de vacío absoluto. Recordó cada momento en que había humillado a Mariana, cada comentario cruel sobre su cuerpo, cada risa irónica ante su inseguridad. Todo lo que creía que era correcto ahora parecía inútil. Sintió el nudo en la garganta apretarse, la respiración acortarse y un calor extraño subir por el rostro. El restaurante, que antes parecía un escenario para su victoria, se transformó en un tribunal silencioso donde él era el acusado. La sensación de derrota era completa y aplastante. Mientras Alejandro se arrodillaba y sostenía el anillo, Diego se dio cuenta del absurdo de la situación. La mujer que despreció por ser obesa, que consideró inadecuada, ahora recibía el amor y la admiración que él jamás supo ofrecer. Cada palabra de Alejandro resonaba como un recordatorio de su propio fracaso. «Mariana, cambiaste mi vida», decía él, y Diego sintió cada sílaba como un golpe en el estómago. Se acordó de las veces que hizo sentir pequeña a Mariana, de los rechazos silenciosos, de las críticas veladas, de las miradas de disgusto que le dio. Ahora, ella era la protagonista de su propia historia, y él solo un espectador impotente. El mesero trajo otra copa, pero él ni siquiera la notó. Cada sonrisa de ella, cada gesto de cariño, cada risa genuina era un recordatorio de lo que había perdido. Era imposible no darse cuenta de que el poder había cambiado de manos. Ya no era el ganador de la vida, sino solo el hombre que veía a otro reconocer el valor de quien dejó atrás. La ironía era aplastante. Diego intentó buscar consuelo en Valeria, pero su mente estaba distante. La mirada de ella, por más bella que fuera, parecía sin vida ahora, un reflejo frío ante la intensidad del momento. Se dio cuenta de que la riqueza y la apariencia no podían competir con la autenticidad y el amor genuino que Mariana ahora experimentaba. Cada aplauso, cada clic de cámara de quien registraba el momento, cada mirada curiosa de otros clientes del restaurante era un recordatorio de cuánto había fallado. Recordó las cenas improvisadas con Mariana, los momentos de vulnerabilidad que ignoró, las veces que prefirió su propia vanidad en vez del cariño de ella. El dolor creció, pero también había una claridad inédita. Nunca más podría borrar lo que hizo, y ahora necesitaba vivir con su propia impotencia. Mariana, sonriendo, recibiendo la propuesta de matrimonio, irradiaba algo que él jamás había logrado generar: respeto, amor y libertad. Diego sintió un nudo en el pecho tan intenso que tuvo ganas de levantarse, de correr, de desaparecer, pero permaneció sentado, presenciando silenciosamente su propia derrota. Cada segundo parecía eterno, y el aprendizaje de la vida, cruel como siempre, llegaba con precisión. No se pierde solo una persona, se pierde la propia capacidad de ver valor donde siempre estuvo. El tiempo retrocedió en la mente de Diego como una película vieja, revelando escenas que había intentado olvidar, pero que ahora se presentaban con colores demasiado vívidos para ser ignorados. Recordó el día de la boda, a Mariana entrando a la iglesia con ese vestido blanco, la sonrisa tímida escondiendo la ansiedad que siempre la acompañó. Cada paso de ella parecía cargado de esperanza, de confianza ciega en alguien que prometió amarla para siempre. Pero él, con ojos atentos a detalles superficiales, no veía el alma que ahí caminaba. Veía curvas,
medidas, números que juzgaba insuficientes para su idea de perfección. La novia obesa, de corazón gigante, caminaba al altar con fe y amor genuino, mientras se la veía a través de una lente de crítica silenciosa. Y aun con la sonrisa forzada, ella cargaba la dignidad que él nunca logró ver. Diego recordaba las noches en que Mariana intentaba conversar sobre sus miedos, sus inseguridades, y él respondía con bromas, indiferencia o frialdad, como si el cuerpo de ella fuera un obstáculo que sortear, y no la mujer entera que tenía a su lado. Cada rechazo silencioso, cada comentario cruel, cada mirada de desaprobación se acumulaba como una sombra invisible, pesando sobre la memoria que ahora veía clara y dolorosa. Los recuerdos continuaron, mostrando momentos de fiestas, cenas y reuniones familiares, donde Mariana intentaba encajar, sonreír, hacer que el mundo la aceptara. Y él, Diego, insistía en humillarla sin darse cuenta. Cada elogio que ella buscaba era rechazado con desprecio velado, cada gesto de cariño era minimizado, como si su propia presencia fuera un problema. También recordaba el affair extramarital, resultado directo de su propia superficialidad e incapacidad de ver valor más allá de la estética. La traición no fue solo un error aislado, fue la consecuencia de años de desatención, de elecciones guiadas por la vanidad, por el ego, por la necesidad de validación externa. Mariana lloró en silencio, pero nunca perdió la compostura. Su sufrimiento era contenido, sus lágrimas estaban escondidas de un mundo que no merecía conocerlas. Y aún así, ella siguió trabajando, sonriendo, viviendo. Diego revivía cada detalle con una mezcla de arrepentimiento y dolor, dándose cuenta de que todo ese desprecio acumulado, todas esas pequeñas crueldades diarias, habían contribuido a que se convirtiera en solo un espectador del futuro brillante de ella. Recordó las veces que intentó hacerla sentir menos, las críticas sobre ropa, apariencia, peso, como si el amor verdadero pudiera medirse por números en una báscula. Mariana, por su parte, aceptaba los golpes con paciencia y dignidad, sin nunca responder, intentando salvar una relación que él mismo destruía diariamente. Diego sentía una punzada de vergüenza al verse ahora, años después, sentado al lado de Valeria, viendo a Mariana ser amada y valorada por Alejandro. Cada recuerdo de la boda, cada gesto de desprecio que practicó, cada elección egoísta, todo se volvía más pesado, más insoportable. Se dio cuenta de que nunca había sido el ganador, solo un hombre ciego, atrapado en su propia vanidad, que creía poder sustituir amor por apariencia. Y, en el fondo, una pregunta silenciosa crecía dentro de él. ¿Cómo alguien a quien despreció, a quien humilló, podía ahora vivir en plenitud, mientras se ahogaba en arrepentimiento? Era una lección dolorosa, cruel e inevitable, y aún así, necesaria para que finalmente viera lo que había perdido de verdad. Después del divorcio, Mariana decidió que no se dejaría definir por el pasado, ni por la mirada de quien nunca la vio de verdad. Cada mañana comenzaba con disciplina, despertando temprano para dedicarse al trabajo que siempre amó, la restauración arquitectónica. Entre pinturas, pinceles y detalles minuciosos de edificaciones antiguas, encontró no solo una profesión, sino un propósito. Con cada pared restaurada, con cada ornamento recuperado, Mariana sentía que reconstruía también su propia autoestima. No era solo sobre ganar dinero o reconocimiento, era sobre demostrarse a sí misma que era capaz de crear, transformar y florecer. El mundo exterior tal vez no la había valorado antes, pero descubrió que el valor verdadero no depende de la mirada ajena, depende de la fuerza que se encuentra dentro. La rutina era intensa, agotadora a veces, pero también liberadora. Aprendió a priorizar su pasión, a invertir en sí misma, y con cada proyecto finalizado, su sonrisa volvía a reflejar confianza genuina, no solo un esfuerzo para agradar a alguien. Mariana también buscó conocimiento. Cursos, talleres y viajes relacionados con la arquitectura ampliaron sus horizontes y fortalecieron su independencia. Con el tiempo, comenzó a ser reconocida en el sector, con proyectos elogiados, invitaciones a exposiciones y consultorías. Su reputación creció de manera sólida y merecida, diferente de la fama superficial que Diego siempre buscó a través de apariencias. Cada logro profesional servía como un recordatorio de que el éxito real viene del esfuerzo, de la pasión y de la dedicación, y no de estatus social o relaciones superficiales. Mariana transformó el rechazo y la humillación que sufrió en combustible para crecer. El mismo hombre que la criticó y la dejó por superficialidad jamás podría imaginar que ella construiría una vida tan plena y admirable. Aprendió,
poco a poco, que el respeto propio es más importante que cualquier validación externa y que el amor propio se manifiesta en la forma en que nos posicionamos ante el mundo. Mientras reconstruía su vida, Mariana también se reconectó con viejas amistades, expandió círculos profesionales y descubrió nuevas pasiones. Con cada paso, se sentía más segura, más completa. Ya no había espacio para miedo, vergüenza o sentimiento de inadecuación. Aprendió a valorar cada logro, desde pequeñas victorias diarias hasta grandes reconocimientos públicos. El peso del pasado se fue volviendo ligero, transformado en aprendizaje y fuerza. Mariana se convirtió en la mujer que siempre quiso ser, alguien que no necesitaba la aprobación de Diego o de cualquier otro para sentirse completa. El mundo comenzó a notar su energía, su presencia marcante, y a respetar a la mujer que un día fue subestimada por su cuerpo. Y, en el fondo, sin darse cuenta, se preparaba para algo mayor, un amor que no mediría valor por lo físico, sino por el alma, por el carácter, por el respeto y por la reciprocidad que tanto merecía. Mariana conoció a Alejandro como si estuviera encontrando una nueva dimensión de la vida, un hombre que no se dejaba impresionar por apariencias, sino que veía valor en la esencia, en la personalidad, en las ideas. Al principio, había cierta cautela, natural después de años de decepción. Pero la forma en que Alejandro la escuchaba, entendía sus pasiones y compartía pensamientos sobre arquitectura, arte y tecnología conquistó su corazón de manera sutil y profunda. Cada encuentro no estaba marcado por regalos caros o demostraciones superficiales, sino por conversaciones largas, miradas atentas y gestos de cuidado genuino. Mariana se dio cuenta de que podía ser vulnerable sin miedo a ser juzgada. Podía reírse de sí misma, confesar inseguridades o compartir sueños, y Alejandro respondía con paciencia y aliento, sin jamás tocar lo que ella ya había aprendido a aceptar como partes imperfectas de sí misma. Por primera vez, no necesitaba esconder su cuerpo, sus emociones o su pasado, y eso le dio una libertad que ni sabía que había perdido. La rutina de ellos estaba construida con respeto y reciprocidad. Alejandro reconocía el trabajo arduo de Mariana, elogiaba sus logros y siempre se mostraba interesado en su crecimiento personal y profesional. Sabía escuchar sin interrumpir, hacía preguntas que demostraban interés genuino. Cuando ella necesitaba apoyo, estaba presente sin invadir, sin juzgar, sin intentar moldear quién era ella. Esa diferencia hizo reflexionar a Mariana sobre las relaciones anteriores, especialmente sobre Diego, quien la había menospreciado durante años. A Alejandro no le importaba el peso de ella, la ropa, apariencia o estatus. Para él, Mariana era admirable por lo que hacía, por lo que pensaba y por lo que representaba como persona. Y poco a poco, Mariana se dio cuenta de que ese tipo de amor era liberador. No había presión, no había manipulación emocional, no había comparaciones. Era un amor que crecía en confianza, en complicidad y en respeto mutuo. Finalmente sintió que podía ser completa al lado de alguien que la valoraba por quien realmente era. Con el tiempo, la relación ganó profundidad y naturalidad. Discutían ideas, proyectos y filosofías de vida, encontrando afinidades intelectuales que fortalecían la conexión. Cada encuentro era un intercambio rico, una oportunidad de aprender y enseñar, sin jerarquías ni competencia. Mariana descubrió que amar a alguien y ser amada no necesita ser dramático ni superficial. Puede ser simple, elegante, ligero y transformador. Y lo más importante, Alejandro nunca la hizo sentir que necesitaba cambiar algo en sí misma para ser digna de afecto. Celebraba cada logro de ella, desde pequeños proyectos de restauración hasta reconocimientos mayores en el medio profesional. El respeto y la valoración diaria construyeron una base sólida que ningún juicio sobre cuerpo, pasado o estatus podría sacudir. Mariana, por su parte, florecía cada día, encontrando alegría, confianza y placer en su propia vida, ahora compartida con alguien que la veía integralmente. Y, aunque Diego todavía ocupaba su memoria como un eco del pasado, Mariana caminaba segura hacia el futuro, sin prisa, sin miedo, y preparada para un amor que finalmente reflejaba todo lo que realmente merecía. Diego, incapaz de aceptar que Mariana hubiera encontrado felicidad, comenzó a actuar desde las sombras, movido por una mezcla de celos, arrepentimiento y orgullo herido. No podía soportar la idea de ver a la mujer que un día despreció siendo valorada por otro hombre. Cada detalle que descubría sobre Alejandro lo analizaba obsesivamente, cada noticia, cada artículo, cada mención en redes sociales. Todo era revisado como si pudiera encontrar una falla, una brecha que pusiera en duda la relación de ellos. El plan era simple: revelar al mundo algún error, alguna contradicción,
Cualquier cosa que sacudiera la imagen impecable del multimillonario, de alguna forma, disminuyera a Mariana en su propia conquista. Pero, por más que investigara, encontraba sola integridad, dedicación y respeto, exactamente lo que Mariana ya había descubierto. Diego comenzó a sentir una frustración que dolía físicamente, un nudo que no se desataba. Lo que debía ser un arma para manchar la relación de ellos, se transformaba solo en más prueba de que ya había perdido, y que Mariana, finalmente, estaba en control de su propia historia. Cuando el primer rumor comenzó a circular, Mariana se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando. Pero, en vez de esconderse, huir o desesperarse, decidió enfrentar la situación con firmeza y dignidad. Convocó una conferencia de prensa y, frente a cámaras y periodistas, habló con una calma impresionante, como si cada palabra hubiera sido medida para cortar no solo los rumores, sino también el miedo que ella misma cargaba en el pasado. Mariana habló sobre su trayectoria, sobre su reconstrucción después del divorcio, sobre la importancia de amarse y valorarse. No tocó a Diego directamente, pero cada frase era un mensaje claro. Soy dueña de mi vida, de mi cuerpo y de mis decisiones. Alejandro estuvo a su lado, tomando su mano, mostrando que no había intimidación posible, que juntos eran fuertes, y que la base de su relación no era frágil ni superficial. Mariana no necesitaba protección, pero la presencia de él reforzaba la confianza que ya venía de dentro de ella. La conferencia se volvió viral, y millones de personas pasaron a verla no como la mujer rechazada de antaño, sino como alguien que se reinventó, que se respetó y que se convirtió en ejemplo de autoestima y valentía. Diego miraba, impotente, mientras Mariana hablaba y Alejandro sonreía orgulloso. Cada palabra de ella, cada gesto de firmeza, cada frase que defendía el amor de ellos, parecía atravesar su alma, revelando la profundidad de su propia falla. Se dio cuenta de que no había truco, chantaje o estrategia que pudiera destruir aquello. La relación de ellos no dependía de apariencias o de la aprobación ajena, sino de confianza, respeto y conexión genuina. Y lo más doloroso, sabía que Mariana, ahora, era totalmente independiente, emocionalmente fortalecida y capaz de enfrentar cualquier adversidad. El eco del pasado, de las humillaciones y los rechazos que provocó, se volvió aún más claro en ese momento. Había despreciado a la mujer equivocada. Mariana no solo sobrevivió a su desprecio, sino que transformó todo aquello en aprendizaje, en éxito y en amor verdadero. Diego, por otro lado, era solo un espectador amargado, viendo en vivo la prueba de que el valor no se mide por el cuerpo, estatus o vanidad, sino por la fuerza, por el alma y por la capacidad de amarse por encima de todo. Algunos días después del escándalo, Diego recibió un sobre discreto, elegante, sin ningún indicio de extravagancia, pero cargado de significado. Al abrirlo, encontró la invitación para la boda de Mariana y Alejandro. La caligrafía, delicada y precisa, transmitía respeto y cariño, pero era la pequeña nota la que le arrancó una mezcla de shock e introspección profunda. Encuentra algo que construir para tu alma. Diego se quedó inmóvil, el papel temblando levemente entre los dedos. Cada palabra parecía pesar toneladas, y se dio cuenta de que no se trataba de una provocación, sino de un recado de quien ya había transformado dolor en fuerza. Mariana, la mujer que un día fue subestimada por ser obesa, ahora estaba feliz, plena, y no necesitaba demostrar nada a nadie, mucho menos a él. Y él, por su parte, se veía frente a un espejo de su propia vida, años gastando tiempo en frivolidades, intentando agradar a los demás, persiguiendo estatus y apariencias, sin nunca mirar hacia adentro, sin jamás construir nada que realmente importara para su propia alma. La invitación se convirtió en un punto de inflexión, un parteaguas que Diego no podría ignorar. Por primera vez, reflexionó sobre lo que realmente significaba valor, éxito y realización personal. Todo el brillo externo que antes lo seducía, fiestas, ropa, mujeres, riqueza, perdió el color ante lo que Mariana había conquistado. Libertad emocional, autoestima y un amor genuino. Se dio cuenta de que necesitaba reevaluar elecciones, prioridades, sobre todo la forma en que se relacionaba con el mundo. El recado de Mariana era simple, pero poderoso. La vida verdadera no se mide por conquistas superficiales, sino por lo que construimos dentro de nosotros mismos, por el crecimiento, por la integridad y por la capacidad de aprender de los errores. Diego sintió una mezcla de arrepentimiento e inspiración, y por primera vez consideró que todavía podría cambiar el rumbo de su vida, aunque fuera tarde para arreglar lo que perdió. En los días siguientes, Diego comenzó a actuar diferente.
Pequeños cambios surgían, casi imperceptibles, pero significativos. Despertaba más temprano, leía sobre autodesarrollo, intentaba entender sentimientos que antes ignoraba, reflexionaba sobre relaciones pasadas y sobre cómo podría convertirse en alguien mejor. El estatus y la ostentación perdieron importancia. Ahora quería algo que le diera propósito, algo que llenara el alma y no solo la vanidad. La invitación de Mariana y el propio mensaje se convirtió en un recordatorio diario. La verdadera victoria no es sobre otras personas, sino sobre uno mismo. Se dio cuenta de que, al abandonar la vida de superficialidad, estaba abriendo espacio para el crecimiento, para la introspección, quién sabe, para la construcción de algo duradero y verdadero. El dolor de haber perdido a Mariana todavía dolía, pero se transformaba en un combustible para su propia transformación. Por primera vez, entendía que la vida podía ser más que títulos, ropa cara o apariencias. Podía ser plena, significativa y finalmente, suya. La historia de Mariana nos recuerda que el valor verdadero no se mide por apariencia, estatus o aprobación ajena, sino por la fuerza de reconstruirse, invertir en uno mismo y cultivar amor propio. Diego perdió porque no vio eso, pero tú todavía puedes actuar. Reflexiona sobre cómo te has tratado a ti mismo y a los demás, transforma desafíos en crecimiento y construye algo significativo para tu alma. Usa esta historia como inspiración para valorar lo que realmente importa, invertir en tu desarrollo y buscar relaciones y oportunidades que te hagan florecer. Y si quieres seguir aprendiendo con historias emocionantes que nos enseñan a crecer, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos.